Es un ejemplo solamente de un espacio curricular en el cual se presentan competencias, contenidos, unidades curriculares, porque es muy importante esta presentación porque es lo que nosotros tendríamos que hacer con las unidades de la línea intercultural. Más o menos no llegar a tal profundidad, pero sí avanzar en esta visión en donde tendríamos que tener claro cómo de una serie de competencias se van formulando los diferentes espacios curriculares, cómo van aterrizando en ciertas descripciones, cómo van aterrizando en unidades específicas, cómo van aterrizando en ciertos, para darle la idea de programa. Entonces, lo importante para nosotros es que es un ejercicio que vamos a tener que desarrollar lo más posible para la línea intercultural. Y sin más preámbulo, cedo la palabra. Pues lo que les voy a compartir el día de hoy es un poco la experiencia que hemos tenido con los profesores de educación primaria en 3 cosas que hemos estado realizando al mismo tiempo. La primera ha sido esta revisión de los descriptores de lo que es el trayecto de prácticas en la malla curricular, desde el primero hasta el 10º semestre. El segundo es la definición y trabajo conjunto que nos llevó a retomar las ideas que los equipos nacionales habían dejado previamente para elaborar lo que en la malla curricular aparece como el curso del sujeto, su formación y práctica profesional como docente. En ese sentido, lo que tratamos de hacer, y eso es el tercer aspecto, y que nos pareció fundamental, era revisar no solamente el tipo de descripción que se estaba haciendo para cada uno de los cursos, en este caso para el de sujeto, sino cuál era su articulación con otros de la malla curricular para poder tener una visión global mucho más amplia y compleja de lo que iba a ser el propio contenido que se desarrollaría dentro del curso. Entonces estamos hablando que el de sujeto, son del primer semestre, es el primero que conforma la malla curricular, ¿no? Y de manera conjunta, les comentaba yo, ese mismo equipo estuvimos trabajando el curso del sujeto, que es el primero que aparece en la parte de arriba, junto con este, que es el de observación y análisis de la práctica educativa. Tuvimos que conjuntar de manera inicial los dos grandes descriptores porque nos parecía que una buena parte de lo que se va a trabajar en el curso de sujeto sienta las bases para el curso de observación y análisis del trabajo de la práctica educativa. Ese fue como uno de los primeros criterios que tomamos en consideración y que nos permitió en términos reales como reentender por dónde estaba trazada la estructura de la malla curricular y cuál era el propósito de la vinculación y articulación entre los diferentes contenidos. De manera concreta, lo que les voy a presentar hoy, lo tenemos ya los dos en una primera versión, tanto el curso de observación y práctica educativa como el de sujeto, su formación y profesional como docente. Hoy les quiero presentar el programa de este curso, en tanto que es un curso que está en la línea psicopedagógica y que desde que comenzamos a discutirlo con los colegas docentes, establecimos una serie de criterios que nos permitieran llenarlo de contenido. Y el primer criterio que surgió a partir de la descripción es que estamos hablando de un curso que tendría que reconocer la heterogeneidad y la diversidad de los sujetos que acceden a las escuelas normales o que se interesan para la escuela normal para ser docentes. En tanto, este curso tiene como intención ofrecer herramientas que permitan al alumno entender por qué quiere ser maestro, desde dónde, cómo se atraviesa su biografía, su historia, su propia condición de género, social, económica en esta elección. En ese sentido, nosotros impartimos este primer reconocimiento. Tendría que ser un curso que, en la medida de lo posible, fuera lo suficientemente, flexible para poder incorporar las diferentes miradas que tienen
ya de experiencia concreta de los profesores de las escuelas normales en cada una de las regiones del país, por lo menos para la educación primaria. Y ese fue un criterio que nos ayudó a avanzar muchísimo, porque entendimos que no estábamos diseñando cursos para mi escuela normal, sino estábamos diseñando un curso para una malla curricular que iba a llegar a todas las normales del país que estaban ofreciendo una licenciatura en educación primaria o preescolar. Ese fue un primer criterio que nos ayudó en cierto sentido a avanzar y a tomar tomarlo como un acuerdo para poder reentender desde ahí la lógica en la que lo íbamos a construir. El otro gran acuerdo que tomamos es que en el enfoque en el que nosotros comenzamos a armarlo, era que desde la lógica en la que está planteada la malla curricular, que es el enfoque por competencias, tendríamos que centrarnos no tanto en el contenido, sino más bien en la competencia que desarrolla el curso, es decir, ¿a qué le apunta ese curso? ¿Qué es lo que quiere desarrollar ese curso en términos de las competencias, tanto genéricas como profesionales y los ámbitos de competencia? Eso nos permitió entender que no era un curso que nos iba a poner en la lógica de llenarlo de puras materiales para ver cómo esos materiales como contenido académico en sí mismo se convertían ya en la estructura del curso, sino más bien cómo ese material serviría o no como una plataforma que le permitiera al estudiante usarlo como herramienta para reentender su relación con la profesión, consigo mismo y con la escuela normal. De ahí que nosotros entendimos que en este nuevo plan de estudios, este curso se convertía en cierto modo en una gran novedad porque en los otros espacios, digamos en las reformas anteriores, no hay un espacio reservado para analizar la posición que asume la persona cuando decide ingresar a la escuela normal. No hay un espacio en donde el sujeto reflexione quién es, su biografía, de dónde viene y por qué se interesa en ser profesor. Tampoco hay un espacio que le permita mirar esa relación entre lo individual o lo personal con lo institucional y social. Y eso nos pareció como una especie de aporte, pues, porque eso lo vamos descubriendo constantemente, pero ya cuando vamos en la práctica o cuando estamos ya ingresados en la escuela normal, entonces ahí nos damos cuenta como que ya no me gustaba mucho, como que me decepciona lo que estaba sucediendo y hay muchas evidencias de investigación al respecto. Entonces, bajo esa lógica nosotros entendimos que esta era una buena oportunidad para poder situar al sujeto, al que quiere ser maestro, de frente a su profesión y de darle herramientas para poder analizar y que pueda tener como esas herramientas teóricas, metodológicas y experienciales que le sirvan de base para repensarse como profesor, como estudiante de una escuela normal y como futuro profesionista en el campo educativo. Les narro rápidamente, la descripción del curso que hicimos es que en este nuevo plan de estudios, la formación profesional como contenido conceptual y categoría analítica nos parece constituye un eje fundamental que permite reflexionar de manera profunda las razones, los motivos, expectativas, las percepciones e ideas que el sujeto tiene con respecto a la profesión de la docencia. Esto es un elemento fundamental, insisto, que consideramos tanto para definir las unidades de aprendizaje como para definir los textos, porque en el marco en el que nos estamos moviendo, si este curso tiene la intención de ofrecer al estudiante normalista los elementos teórico-metodológicos y experienciales que le permitan analizar las dimensiones y niveles que estructuran el trabajo docente, con la finalidad de acercar lo que será su actividad profesional, para además proponerle con ese acercamiento conceptual que se apropie de determinadas categorías que nos parecen fundamentales, como son formación, práctica, profesionalización, vocación, identidad, educación, enseñanza, evaluación, institución, entre otras. De ahí nosotros pensamos que el punto era cómo en este espacio curricular, de la malla curricular, podríamos tener 3 tipos de acercamiento distinto a lo que significa ser profesor. Y uno lo encontramos por la vía de la explicación teórica, lo que han dicho acerca de lo que es la profesión de la docencia, quienes han escrito acerca de ella. Lo otro lo estamos recuperando por la vía de lo que se ha investigado acerca de las condiciones en las que se ejerce la profesión de la docencia, las implicaciones y complicaciones que tiene el trabajo docente. Y finalmente recuperamos una tercera vía, que es la vía de las narrativas o testimonios de los docentes. Docentes de carne y hueso que han escrito o que les han compilado relatos sobre los cuales ellos explican algunas de las vivencias que han tenido con respecto a la docencia. En este punto nosotros consideramos que era de vital importancia que el estudiante tuviera
esa posibilidad de mirar al especialista, a lo que dicen digamos, al teórico que define o que construye categorías acerca de la formación, la práctica, la profesionalización, al investigador que utiliza esa herramienta para acercarse de manera directa a los docentes, y los testimonios que resultan digamos, muy importantes, porque de repente uno se ve mucho más reflejado en el testimonio de un docente que conocemos, un docente que nos transmite una parte de su práctica docente, y que resulta ser eso a veces más potente que lo que dice la teoría acerca de la formación. Entonces trabajamos por esas 3 vías y construimos un acercamiento que nos llevó a reentender, les decía yo, en una lógica mucho más amplia y mucho más compleja, 3 grandes unidades de aprendizaje. Estas son las unidades de aprendizaje. Obviamente, la competencia profesional a la que contribuye este curso está asociada al actuar de manera ética ante las diversas situaciones que se presentan en la práctica profesional. Entendemos que este curso no agota este asunto de actuar de manera ética, que eso fue también otro de los planteamientos que nos llevó a discutir y a tenerlo claro durante los 3 días que trabajamos aquí con los colegas. Cada curso que se diseña, cada propuesta que se hace, apunta a fortalecer alguna de las competencias genéricas o profesionales. No las agota en sí mismo, se convierte en un referente más que permite abonarle más a esa competencia. Y en ese sentido reentendimos que estos 3 grandes unidades de aprendizaje podrían ayudar al estudiante a asumir conscientemente y de manera crítica su decisión de ser profesor. Entonces se quedaron en una unidad de aprendizaje que trata del sujeto, su relato autobiográfico y elección profesional, que desprende los siguientes subtemas: el sujeto y la trayectoria de vida, la elección profesional, identidad y narrativa, la construcción social, cultural e histórica del docente, los imaginarios y cualidades de la profesión y las redes de la significación en la identidad profesional. La unidad de aprendizaje 2, que toca la problemática de la profesión docente, que son debates, tensiones y propuestas derivadas justamente de estas discusiones que están de repente muy fuera de la escuela y que no las alcanzamos a ver, pero que repercuten directamente con cada uno de nosotros, ¿no? Lo que dicen hacer los especialistas, los organismos internacionales acerca de la profesión docente y las implicaciones que esto tiene en nuestra propia práctica profesional. De ahí se desprenden 4 temas de discusión, que son las dimensiones sociales de la formación y profesión docente, la profesión, la inserción al mercado laboral y feminización, la intensidad del malestar docente y los nuevos retos de la profesión, sus tensiones y sus debates. Para finalmente llegar al punto número 3, a la unidad de aprendizaje 3, que se llama miradas divergentes sobre la formación y profesión docente, los agentes de la política educativa. Si se fijan, aquí partimos de la inversa, no quisimos mirar la política, sino partimos antes de reconocer quiénes somos, dónde estamos, qué es lo que se ha dicho, para poder reentender esos discursos que nos llegan desde arriba y que finalmente tienen implicaciones con nosotros. Es una lógica distinta de estructurar una propuesta que no se sustenta solamente en el acercamiento a la teoría o lo que dicen o lo que determinan los organismos, sino que primero sitúan el sujeto, lo colocan en contexto, permite a ese sujeto reconocer quién es, de dónde viene, cómo ha estado, cómo eligió esa profesión, por qué la eligió, cómo se inserta en estas escuelas normales y cómo a partir de ahí tendría que asumir una posición con respecto a su práctica profesional. Por eso la mirada, si se fijan ustedes, corre a la inversa. No partimos de organismos internacionales, sino más bien del propio sujeto para mirar la parte individual y social y después otra vez mirar lo social en relación con lo individual. Ese es un ejercicio de ida y vuelta que estamos proponiendo y que se va a poner de manera manifiesta ya muy concreta en las evidencias de aprendizaje, que son las que estamos planteando, y obviamente en las orientaciones metodológicas, en donde más que definir un marco específico de por dónde entrarle, lo que pensamos que como este curso, como un seminario de discusión, lo que permite generar es lo que permite y lo que promueve son debates, reflexiones, análisis conjuntos e individuales que permiten a la persona reentender cuál es y desde dónde se puede uno constituir, cuáles son los aspectos que constituyen la profesión docente y cómo se puede uno mirar de manera individual con respecto a ellos. Por eso aquí lo que nos interesa poner en el centro es cómo podemos movilizar en el estudiante todo ese conjunto de conocimientos y saberes previos, que sí los tiene. En la parte de la presentación hay una argumentación bastante fuerte, donde señalamos que de acuerdo con la investigación, el alumno que entra
a la escuela normal tiene un conjunto de prenociones con respecto a lo que es la profesión de la docencia. Sabe de cómo operan las escuelas, de cómo se puede transitar en ellas, de los estilos de los profesores, de las formas de evaluación. Para nadie es desconocido. Eso que parece obvio y que está muy arraigado en la experiencia de vida como estudiante, lo queremos convertir en una herramienta para análisis. En términos de, sí, pero ¿qué implica que haya estilos docentes? Sí, pero ¿qué implica que haya cuestiones de pobreza, de discriminación dentro del aula de clase? Digo, finalmente esos son los elementos que van constituyendo de alguna manera el trabajo docente, y ahí el profesor es el que tiene que tomar una decisión y una posición, asumir una posición crítica con respecto a la profesión, y desde ahí estamos organizando este trabajo. Obviamente ya cuando pensamos al asunto de la evaluación y asociado a las evidencias de aprendizaje que nos permiten apuntalar la competencia profesional, nosotros lo que pensamos y lo que estuvimos discutiendo con los profesores fue lo siguiente: la única manera de reentender y de movilizar, de que el sujeto se reentienda y de movilizar las competencias que estos tienen, los saberes que poseen, las destrezas, las actitudes y disposiciones con respecto a la formación y a la profesión de la docencia, es poniéndolos técnicamente como frente a un espejo, que se miren quiénes son. Entonces, uno de los primeros productos que estamos solicitando que se generen es el relato autobiográfico, como una posibilidad de conocimiento de sí mismo que le permita reentender cuál es la relación que existe entre su historia, su condición de vida de género, con relación a la profesión que eligió, que es la docencia. Y en ese sentido, el relato biográfico nos parece que se convierte en un elemento fundamental que no define, o por lo menos no se define tanto, digamos, conceptualmente. Lo que podríamos encontrar ahí es que metodológicamente la historia de vida o el relato autobiográfico sirve como una herramienta para repensar justamente la teoría o los diferentes conceptos acerca de la profesión de la docencia. Otro aspecto que pensamos fundamental a partir de allí y que está asociado a otra de las unidades de aprendizaje es que una vez que el estudiante reconoce quién es y cómo está implicado en esta profesión de la docencia, lo que nos parece que tiene que comenzar a reflexionar de manera individual y conjunta es la forma en que en su práctica profesional está mediada por un montón de aspectos que incluso trascienden y van más allá de su propio alcance. Y aquí estamos hablando de condiciones sociales, culturales, ideológicas, políticas, culturales, valorales. Finalmente la docencia, si la vemos así, se tiene que mirar como en distintas dimensiones. Y la dimensión ideológica o política, valoral, cultural, permite situar al docente en contexto. En ese sentido, nosotros pensamos que a partir de ahí podríamos no solamente reducir la cuestión a, es que esto es para primaria, pero para primaria urbana. No, el profesor ese docente tendrá que reflexionar y usar ese herramental teórico para poder repensar su práctica en contexto y entender la diversidad, la heterogeneidad, las diferencias culturales, ideológicas, lingüísticas, las que ustedes quieran. La herramienta que tenemos o lo que podemos proveer es de herramientas. Y entonces la estrategia en esta unidad de aprendizaje estaba mucho más asociada a que el estudiante incluso pudiera elaborar un ensayo previo realización de un foro donde pudiera discutir cómo estas cuestiones sociales implican y modifican de alguna manera la práctica profesional de los docentes, para que no nos vayamos después, porque era como una discusión que teníamos ahí, con la idea de que eso lo descubra después. Después se dio cuenta que hay niños pobres, después se dio cuenta que hay niños migrantes, después se dio cuenta que hay niños que tienen necesidades educativas especiales, pero nunca lo tomó como un eje de articulación y de reflexión y de análisis serio desde que decidió ser profesor. En ese sentido es cuando nosotros comenzamos a sacar el sujeto de sí mismo, decir, ya hicimos la autobiografía, ya sabemos quiénes somos, de dónde venimos, por qué elegimos, y ahora cómo nos vemos en esa docencia que tiene múltiples aristas y está rodeada de un sinfín de dimensiones que trastocan de manera diferente la práctica profesional que realizamos. Y entonces ahí pensamos mucho más en elaborar ensayos de manera colectiva o individuales y la realización de un foro que permita abrir debates acerca de cómo estas dimensiones presentes en la práctica docente dan cierto sentido y orientación a lo que hacemos los docentes en las escuelas, ¿no? No solamente en la escuela normal, sino en las escuelas de educación básica. Y cuando pasamos a la tercera unidad de aprendizaje, pensamos más bien en la lógica de cómo poder llevar ahora a este profesor
no solamente a mirar esa relación que tiene con la institución o con el contexto inmediato, sino con un contexto social mucho más amplio que se deriva de la política educativa y que define desde ciertos acuerdos, recomendaciones, lo que nosotros estamos viviendo, o tiene influencia más bien, en lo que vivimos cotidianamente los profesores. Y ahí nos metemos un poco a discutir estas recomendaciones que ha planteado la OECD, la UNESCO, acerca de la formación docente, cómo mejorar la calidad, para reentender cómo esa política educativa también tiene que ver con nosotros y se convierte en un elemento fundamental que ha llevado como a reestructurar lo que es la profesión docente y a reentenderla en nuevos caminos, ya sea por los enfoques que se proponen para la educación a nivel general, ¿no? Los enfoques por competencias, o este conjunto de criterios que están definiendo el ingreso y la certificación de los docentes de educación básica, ¿no? A partir, por ejemplo, de la Alianza por la Calidad de la Educación. O sea, lo que queremos es mostrarle la realidad, que el estudiante se dé cuenta y que sea capaz de analizar y tener muy claro a qué le va a entrar, cuál es el panorama de la educación que en términos reales y concretos que va a enfrentar en las escuelas y cuáles son esas determinaciones que desde el ámbito político se están generando con él, para que tome previsiones, para que tenga herramientas, insisto, más analíticas, más reflexivas, que le ayuden a desarrollar este tipo de competencias. Entonces, obviamente los ejercicios, esas evidencias de aprendizaje, como les decía yo, en la unidad 1 está en función de elaborar una narrativa autobiográfica en texto o visual, o la que quieran, utilizando las TICs, que ahí es donde ya me quiero comenzar a explicarles un poco cómo en la lógica de los descriptores también encontramos cabida en otros cursos. Pensamos potenciar, por ejemplo, el uso de las TICs y lo que se ofrezca en ese curso de las TICs para elaborar relatos y videos, algo que se pueda proyectar, ver. La imagen visual ayuda y ayuda mucho para poder reentender ciertas cosas. Queremos que los estudiantes realicen foros, discutan, hagan mesas, paneles y puedan llegar a elaborar materiales que permitan mostrar las discusiones que se están planteando. Entonces ahí tenemos ya una vinculación. Nosotros establecimos esta posibilidad de vincular este curso con el de las TICs, con el de panorama histórico de la educación básica en México, ¿no? Porque nos parece que en ese curso lo que se va a revisar también es cómo ha estado transitando la profesión y la práctica profesional de los docentes a partir de los diferentes modelos de educación básica, ¿no? Y la asociamos profundamente con la otra tarea que teníamos, que era la de diseñar el curso, el programa de observación y análisis de la práctica educativa, porque entendimos que la única manera de potenciar y que el estudiante vaya a hacer buenas observaciones, levante buenos registros, haga buenas entrevistas con buenos guiones, es que tenga herramental teórico, herramental de discusión colectiva y analítica. Y en ese sentido, el curso, entonces, lo que quiere hacer es potenciar también esos aprendizajes recibidos en estos cursos, movilizarlos para orientarlos hacia la observación y análisis de lo que es la práctica educativa en el contexto que van a vivir de la formación inicial en la escuela normal. Entonces, hicimos una especie de ejercicio de enlace, tanto horizontal como vertical, y entendimos que aquí, estos en primeros semestres lo que hacen es comenzar a sentar bases que, insisto, no agotan la competencia en sí misma, ni el ámbito de competencia en sí mismo lo agotan, sino que se convierten en un insumo que permite, a lo largo de lo que dura la malla curricular, de que el estudiante adquiera esto que le llamamos competencias. Esa fue la lógica en la que la construimos. Obviamente esa lógica no fue nada sencilla de construir, porque a pesar de que teníamos criterios, planteábamos algunos acuerdos, obviamente lo que surgía de repente en ocasiones era esta diversidad de opiniones con relación no solamente a los contenidos, sino más bien a las experiencias muy locales que yo les comentaba hace un momento, muy particulares y vivenciales de cada uno de los profesores. Y ahí tuvimos que regresar 1000 veces para señalar que esos tipos de programas tendrían que ser lo suficientemente precisos y flexibles para reconocerse, para que los pudieran recuperar los docentes de distintas escuelas normales. O sea, nosotros entendimos que hay normales que tienen 50 maestros, 30, 12 y hasta 200 o 300 profesores trabajando en las licenciaturas. Entendimos que muchas están situadas en áreas rurales y urbanas,
que algunas tienen mucha infraestructura, otras no la tienen, pero el curso tendría que tener digamos, los elementos o los aspectos que pudieran ser lo suficientemente consistentes para poder recuperar desde cada uno y entonces ponerle más bien aquí la tarea al formador de docentes, que es la de utilizarlo, traducirlo a sus contextos reales y con base en las circunstancias que están viviendo, pueda diseñar y rearticular la propuesta que se está ofreciendo a nivel general, que esa es la parte que entendimos que se trata de hacer con relación a la mediación curricular. Finalmente, esta es una malla, esta malla en la flexibilidad que ofrece, en aquel tipo de contenido, lo que nos ofrece es lo que nos da, pues miren, es un horizonte, una guía de por dónde le vamos a entrar. Si nos centramos en estos tipos de contenidos, en términos genéricos, pero los precisamos de acuerdo a los contextos, me parece que ahí lo que va a intervenir es más bien esta capacidad que tiene el formador de poder situar ese tipo de programas en reconocimiento al tipo de sujeto con el que está trabajando. Ya sea, insisto, profesor o estudiante que viene de áreas rurales, urbanas, marginales, bilingües, creo que ese es un punto que da esa apertura. Y así lo estuvimos haciendo. Obviamente hay recomendaciones bibliográficas, obviamente están actividades sugeridas de manera precisa en términos de que nos interesa que sí el estudiante sea capaz de hacer cosas y que esas cosas que haga respondan también a ciertos criterios específicos, que son los criterios de desempeño, en donde se pone o se enmarca como cuáles son las características o cualidades que debería de tener el producto de la actividad que se desarrolle. Entonces, eso fue lo que hicimos, hasta ahí le llegamos. Este es un curso que prácticamente está terminado y que nos llevó, insisto, primero a hacer una elección arbitraria, si ustedes quieren, de referentes bibliográficos, digo, en el sentido de que tuvimos que rescatar la experiencia de todos y los aportes que pudieran hacer. En segundo lugar, nos llevó a reconocer la diversidad de opinión, pero también a generar consenso. Y el consenso se generó cuando entendimos, y lo vuelvo a repetir, que no estábamos haciendo un programa para mi normal ni para mi grupo de alumnos, sino un programa nacional. Eso a los colegas de Monterrey les costó mucho entenderlo de repente porque no les cabía lo que estábamos haciendo, ¿no? Y desde esa lógica pensamos más bien que a partir de este tipo de ejercicios en lo que podríamos avanzar y nos daba mucho más resultado era así potenciar esa experiencia, porque también entendimos que muchos de esos aspectos que se estaban tocando, algunas escuelas incluso los tienen como espacios cocurriculares. Ahora entendimos que hay escuelas que dan un curso introductorio como previo, donde tocan este asunto del sujeto. Ahora se convierte en parte de la estructura curricular y pone en la necesidad de revisar quién es ese chico que llega a la escuela normal, para qué quiere llegar, y a partir de ahí poder entender qué tanto se puede implicar con la profesión y con su propia estancia dentro de la escuela, de la escuela normal, ¿no? Por ahí lo fuimos construyendo. No sé, espero haber sido claro y puntual en este asunto. No sé si tengan alguna duda, pero ese es el ejercicio que hemos hecho. Lo hicimos con los colegas, los dos programas, el de observación y práctica, en 3 días. Obviamente en una primera versión, desde ese día que estuvimos hasta hoy, hemos estado retroalimentándolo, porque esa es una parte importante. A veces uno construye en corto, pero el ejercicio de volver a trabajar, de volver a reenviar, de volver a revisar de manera mucho más puntual, nos llevó a enriquecerlo y a dejarlo tal y como está hasta ahorita. Gracias. Sí, y de todas maneras ahorita abrimos la cuestión. Nada más quisiera recargar como 2 cosas, porque es el ejercicio que tenemos que ver. Esto solo es un cuadrito de la famosa malla. Y eso es un cuadrito de una malla, y hay otros equipos que están trabajando otras mallas, otros espacios curriculares con la misma complejidad que están haciendo, y por eso vamos a encontrar versiones bien distintas en cómo están conceptualizando. Y yo quería rescatar, por ejemplo, en este espacio se va a vincular de una manera directa con otro espacio que es la historia, educación histórica o algo por el estilo, que grupos reflexivos de historia está trabajando una metodología para analizar la historia desde el mundo vivo en lugar del mundo muerto. Muy interesante, porque va a dar herramientas metodológicas donde se ve algunos de estos aspectos, pero con otras competencias o otro enfoque que va a enriquecer un poco el trabajo. El asunto es que todo esto tiene que ver con que definamos muy bien qué competencias tenemos, porque para el desarrollo de todos esos elementos
parte de este anclaje. Ahora, lo que es muy importante también es recordar que hay otros equipos que van llegando, o sea, es decir, no surgió nada más de un grupo de sabios y ya pensamos, sino que el proceso de construcción de las competencias, que fue arduo, que lo estamos viendo ahorita, pudo traducirse a ciertos elementos, esto dio pie a otros elementos, esto dio pie a otras cosas, hasta poder ir aterrizando cada uno de esos espacios curriculares. En el ejercicio que tenemos nosotros, vamos a tratar de acercarnos lo más posible a una cosa de estas, nada más que ni siquiera hemos llegado a definir muy bien en lo intercultural este elemento, pero tenemos que visualizar cómo ha sido este proceso de planteamiento y dejaría que hicieran como preguntas muy puntuales sobre este proceso, dudas o comentarios o críticas, como para aclararnos en nuestro ejercicio que estamos realizando. Entonces, abrimos preguntas, comentarios o mayor clarificación, o aprovechando que está nuestro colega aquí. Ahí vemos los recursos, vemos la bibliografía básica. En los ciclos anteriores, pues la verdad, en lo normal, en un principio sí empezaron a llegar los materiales de apoyo. Después ya no volvió a llegar nada, la verdad, no. Incluso a veces te metías hasta el internet y a veces algunas lecturas sí encontrabas, otras no. Entonces yo creo que, pues la verdad hay que decirlo, es muy importante todo esto, pero también es muy importante que todo el material, todo, ya sea el recurso bibliográfico, que le llegue a las escuelas de alguna u otra manera, porque si no, va a empezar este ciclo y si no lo tenemos, pues vamos a estar como en los ciclos anteriores, de que a veces, la verdad hay que decirlo, omitíamos incluso unas sugerencias, unas actividades que nos sugerían, porque a veces no encontrábamos la bibliografía. Entonces, esperemos que esto llegue tiempo y forma. En la elección de la bibliografía, entendemos que hay unos textos, y además lo planteamos como una recomendación a los colegas de la DGESP, de poder colgar o escanear esos documentos para que estén en línea. También recurrimos a ver qué tantos de esos materiales se pueden acceder en la web. Digo, el punto que nos llevó a discutir esto es justamente fue este señalamiento, pero también nos puso como una paradójica y de reflexión colectiva, en particular porque si estamos hablando de un modelo que desarrolla la competencia, digamos, una de las competencias que se desarrollan es la capacidad de rastrear información, de buscarla, de accesar a ella por diferentes vías. Entonces nosotros pensamos si toda la bibliografía tendría que estar propiamente colgada o no, o la referencia bibliográfica en línea era suficiente para poder hacer que el estudiante o el propio docente formador accediera a ella. Esos dos criterios están presentes ahí, por supuesto que sí. A mí me parece que es fundamental esto por dos razones. La primera, porque efectivamente comparto contigo la idea y yo mismo lo he estado escribiendo ya en unas últimas investigaciones. La bibliografía de los planes programas del 97 difícilmente es rastreable ya, una buena parte es rastreable, ¿no? Ni siquiera en la web la encuentras. La otra es que de repente se ponía bibliografía que en su casa la habían visto y que nadie podía tener acceso a ella, ¿no? En tercer lugar, entendimos que la bronca de las antologías también significaba una especie de fragmentación del contenido de los propios que tenían los textos y que tampoco daba la oportunidad a los profesores de poder hacer una valoración más grande del texto. Todas esas cosas así las fuimos discutiendo en el pequeño grupo, porque fue también uno de los elementos que nos llevó a reentender, primero que tenemos quizá una tarea institucional importante, es la de sí colgar estos materiales que pudieran pensar que no van a estar, y la otra sí es apostarle a esta capacidad de desarrollar una competencia distinta en el profesional de la educación. Entonces, la única manera de hacer que el sujeto se movilice es poniéndole digamos, a eso se puede ver como un problema. O sea, el problema es no tenemos bibliografía y cómo nos movilizamos para conseguirla, cómo nos movilizamos para atenderla, para buscarla, para acceder a ella, ¿no? Y a mí me parece que lo que tienes ahí es un conflicto que tiene que movilizar al sujeto. Y ahí yo vuelvo a ser muy
espero ser muy puntual. Eso no implica que no nos hagamos responsables de colocarla y de colocar dónde está la fuente y dónde se puede que esté accesible, ¿no? Eso a mí me parece que eso es ineludible. Pero lo otro me parece que es básico, o sea, desde el propio formador hasta el estudiante, ¿no? Una de las cosas que son bien importantes porque tiene que ver con el ejercicio que tenemos que hacer ahora es, por ejemplo, si leemos la unidad de competencia que dice, asume críticamente sus responsabilidades como docente establecidas en el ámbito normativo para orientar su ejercicio profesional. Y acá no aparecen los documentos que en mi estado son fundamentales, pues no espere que la DGSP vaya y les vamos a aventar las normativas de los 32 estados para que escojan cuál es relevante. Asumir críticamente estas responsabilidades implica que estos documentos que pueden ser de un carácter importantísimo local, pues tiene que insertarlo el profesor y la escuela normal. ¿Sí me explico? Porque entonces no cumplimos algunos elementos que queremos que los propios sujetos. Es decir, también, aunque hay ciertos recursos y se llaman como recursos, los que son precisamente contextualizados e importantes probablemente tengan que ser rastreados, buscados, discutidos y analizados en los propios contextos. ¿Sí me explico? Hemos discutido muchísimo en las discusiones nacionales, es decir, es que si no está explícito yo no lo voy a hacer. Señor, lea la competencia, señora. Si acá dice que esto es bien importante, póngalo. Si no está tan explícito, pero es relevante para este contexto, hágalo. ¿Sí me explico? Porque lo que tenemos que hacer es transitar a la construcción de profesionales que nos gusta, reflexivos, ¿no? Profesionales que aprendemos de manera autónoma, profesionales como que trabajamos, profesionales que buscamos información relevante y contextualizamos. Entonces, si eso por alguna razón en estas discusiones nacionales se va perdiendo, pues en lo local sí tendríamos que ir asumiendo ciertos elementos, ¿no? Eso sería como muy puntual de recordar. Los planes y programas sí los podías encontrar en internet, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que no traía? En los planes y programas escritos que mandaban de aquí para las escuelas, traía lecturas de apoyo y en el internet nunca aparecía. Nunca aparecía. Entonces, aún yo quiera pues estarlo rastreando, hacer uso de las TICs, si no hay. Así fue la anterior y todavía pues hay que trabajar con tercer semestre, quinto semestre todavía. Tenemos ese problema incluso todavía. De paso, ahí les va una anécdota, no se las conté ese día a los colegas, pero cuando a mí me tocó cursar la licenciatura en educación primaria en la primera generación, cuando se reformó en el 84, un montón de materiales no habían. Y yo era uno de los, como estudiante, estaba como preocupado por dónde le íbamos a entrar. Y lo que hacíamos era rastrear el material, conseguirlo. Y yo estudié en una normal de San Juan Teotihuacán, en el Estado de México. Una normal pues, semi-rural o rural, pues, es en aquel entonces en el municipio de Teotihuacán, cerca de las pirámides, pues era la única normal y opción profesional para quienes quisieran estudiar. Y veníamos hasta acá, hasta el distrito. Yo tenía mi credencial de la Biblioteca Nacional de aquí de México de Valderas. O sea, yo lo que digo es que la bronca de la bibliografía a mí no me resulta tan complicada. Me resulta más complicado no tener esa posibilidad de desarrollar esa habilidad para poder rastrearla, para acceder a ella. Digo, y por las condiciones, o sea, porque si no, de nueva cuenta lo que podemos hacer es decir, es que no va a estar la bibliografía, entonces eso ya se va determinando que se logre y desarrolle una competencia. Y entendemos también a partir de ahí que el asunto de la bibliografía como recurso es justamente un aspecto que se convierte como en tu insumo. O sea, yo tengo esa bibliografía, pero igual puedo tener otra. Yo lo que les dije hace un momento, hicimos un recorte arbitrario de bibliografía y ese recorte arbitrario está en función de la evidencia de aprendizaje y de la competencia que estamos queriendo llegar, a la que aspiramos llegar. La bronca de elegir bibliografía es justamente que quienes estamos ahí con la visión, si ustedes quieren, muy restringida o muy amplia, seleccionamos aquello que consideramos que es más prudente para este asunto, pero eso no significa que además sea lo único y que además sea lo mejor. Y a mí me parece que es ahí donde uno le puede ir abonando. Tenemos otro conflicto porque también lo discutimos y quizá pueda salir aquí.
en términos de lo que nos decía un profesor, una profesora más bien de Colima, que estaba en el equipo, porque si es que si no le ponemos la bibliografía, esto que tenías, cuando hagan el examen de conocimientos, si se van a la antología para sacar de ahí los ítems con los cuales se evalúan el Ceneval los alumnos, les vamos a volver a poner en la torre. Porque mucho de lo que se hace con el Ceneval, lo que está haciendo pues el Ceneval en este examen general de conocimientos, es remitirse a los contenidos que estaban puestos en los programas y a la bibliografía y sacar de ahí, de ahí construyeron los reactivos, ¿no? Con base en esa bibliografía para hacer el examen. Y obviamente a más de 10 años mucha bibliografía en el caso de primarias está técnicamente perdida, pero tienen que regresar a ella. Y eso también nos llevó a reconocer dos cosas. Los profesores de las escuelas normales lo que nos dieron muestra, por lo menos, es de que cada año hay un enriquecimiento bibliográfico dentro de sus planes de estudio, es decir, muchas cosas que no están puestas propiamente en el plan de estudios, que no están recomendadas como bibliografía, los propios profesores las han incorporado, en tanto han considerado que es muy importante acceder a ese tipo de discusiones y hacer y con ello enriquecer el tipo de discusión en los cursos. Por lo menos eso sí nos quedó claro en esas discusiones. Sé que hay un montón de broncas a partir de ahí que podían comenzarse a apuntar. Más bien yo lo que digo es que todas estas cosas, más en que convertirse en obstáculos, podemos comenzar a apuntar para tenerlas, para comenzar a generar estrategias de qué va a pasar entonces con la bibliografía, qué va a pasar, pero no en términos de no le vamos a poder entrar, sino tenemos aquí una cuestión que cuidar, como pues la cuidemos. Tenemos aquí otra cuestión que resolver, pues la resolvamos. Entonces hagamos como una lista de tareas que no obviamente no son para los equipos nacionales, pero sí se la dejan, por lo menos a lo que yo entiendo, a la institución para que las pueda resolver, ¿no? Que es esta cuestión de poderles ofrecer como todas estas vías de acceso a las recomendaciones bibliográficas. Y en este punto yo vuelvo a insistir, a mí me pudo haber quedado esa o cualquier otra. Aquí lo que nos interesa más bien es cómo esto, con la bibliografía, el estudiante se reconozca a sí mismo, entienda qué significa para ese profesor, que vaya apropiándose de manera muy clara y precisa de cómo su docencia como práctica profesional está llena de un montón de dimensiones y esas dimensiones están teniendo implicaciones directas en el tipo de desempeño y el tipo de trabajo que está haciendo. Ese es el punto central, o sea, la idea es que el alumno se dé cuenta que el asunto de la feminización tiene una connotación no solamente de género, sino histórica, que también tiene implicaciones laborales, que la cuestión de esta dimensión administrativa tiene implicaciones en la intensificación del trabajo docente y en el tipo de malestar que generan los profesores cuando ya no se sienten convencidos de lo que es su trabajo docente, porque entonces se decepcionan, ya no ven claro que el salario que reciben compensa todo el desgaste que tienen. Entonces la idea es que el estudiante se dé cuenta de todo esto y que lo tenga bien, que lo analice desde que inicia en su docencia y que además lo potencie, vuelvo a insistir, y lo movilice para cuando vaya a observar a la escuela, porque de repente, y aquí lo ligo con el otro seminario, cuando los profesores estábamos pensando en el asunto de las observaciones, les decíamos que nos íbamos a resistir a poner una guía de observación, que las guías de observación se tenían que construir sobre la base de las discusiones previas de los propios docentes, porque el estudiante de repente lo que hace es ir a ver lo que no hacen los docentes de las escuelas de educación básica. Entonces esa mirada prescriptiva, deductiva con la que se va, con formatos o con preguntas muy estables, lo que hace es dificultar y se convierte en un obstáculo para desarrollar la capacidad de observar. Y en ese sentido lo que nosotros pensamos fue a la inversa. Entonces de repente los profesores, porque ponían muchas experiencias ahí, decían es que mi alumno cuando va se da cuenta que el maestro de la primaria no planea, ni siquiera toca los libros de texto, pero da clases. Y a mí me piden mi planeación y yo les pido la planeación y los chavos siempre se quejan. ¿Cómo puedes entender eso? Cuando tienes una mirada prescriptiva, el estudiante dice, no lo hace, es un holgazán, es incumplido, no tiene conciencia de, y tú te echas más bien como este rollo más mesiánico. Y a lo mejor cuando el profesor llega a observar a la escuela se da cuenta que ese maestro o profesora tiene 2 turnos, tiene hijos, no le da tiempo de planificar, se traslada de un lado a otro que le implica 2 o 3 horas, tiene un salario paupérrimo que no le alcanza y que a veces tiene que completar su
su propio ingreso familiar con otras cosas, entonces entiende de manera diferente por qué a veces los profesores nos tienen un pequeño tiempo para planificar, tal y como nos los piden. Pero al mismo tiempo el profesor desarrolla algo que algunos teóricos llaman el conocimiento tácito del docente. Ese conocimiento que implícitamente lo vamos acumulando y nos va permitiendo operar con mucha eficacia. Ese profesor que se da cuenta que sin planificar, sabiendo qué es que el contenido, se pone a trabajar con los alumnos. ¿Cómo puedes entender ese tipo de conocimiento en los profesores? Esas son las reflexiones que nos llevaron un poco a hacer y a entender esos vínculos. Por eso decía, a mí no me preocupa tanto la parte bibliográfica, sino más bien cómo de esto desarrolla y moviliza una serie de conocimientos, de destrezas, de disposiciones en los estudiantes que le permitan reentender lo que es la profesión y que cuando vaya a observar, vaya con una mirada distinta. Ese es el punto, digo, esa es la explicación, si ustedes quieren, académica que construimos, pero la construimos a partir de lo que nosotros mismos, con la discusión con los colegas, nos iba saliendo, ¿no? Lo que ellos mismos observan, lo que sus estudiantes les relatan, lo que ellos mismos han vivido. Entonces, desde ese lugar lo fuimos haciendo, por eso nos interesa mucho ver cómo en esta relación horizontal, por eso el recurso aparece en esa lógica como en el último apartado, o sea, es el insumo que va sirviendo para llegar a esto. Y esto finalmente se asocia a la competencia, a la competencia profesional que se quiere desarrollar. O sea, tiene ese tránsito de regreso, no de aquí, o sea, no partimos del producto. El producto es esta evidencia de aprendizaje es el punto de llegada, por lo menos de esta unidad de aprendizaje. Y para llegar ahí tenemos que hacer todo esto. Entonces lo pensamos, yo les decía, piensen como en una especie de escalera. O sea, el chavo entra como en piso raso. El primer semestre le va a dar el primer escalón. Es la base, una de las bases que todo el primer semestre en toda la malla curricular le va a permitir como tener una cuestión firme para pasar al siguiente escalón y así sucesivamente. Entonces, desde ahí lo pensamos. Sí entiendo la preocupación que ustedes expresan, pero también les planteo esta otra visión. Una pregunta nada más. ¿El curso, el sujeto y su formación profesional es para preescolar o para preescolar y primaria? Para las dos. Para las dos. Ajá. Muy bien. Yo creo que hay una gran tarea de nosotros. Este es tan solo un ejemplo, una pizcadita de todas las asignaturas que va a contemplar la malla curricular de primaria y preescolar. En general, yo entendí, y finalmente nos queda una gran tarea de poder adecuar los cursos de acuerdo a las especificidades de cada estado y de cada escuela normal. Por ahí. ¿Por qué lo digo? Porque la lectura que yo le hice fue una lectura, si bien la reforma curricular está como que ya abandonando la cuestión positivista, sin embargo aparece la cuestión positivista ya, frente a esta cuestión más abierta de generación, pero finalmente concretan esa idea, ¿no? Otra, todos los planteamientos que se hacen o que se sugieren como contenido remiten a una cuestión de identidad nacionalista frente a una cuestión de identidad de varias naciones en un país, ¿sí? ¿Por qué hago esta comparación o este dúo? Porque finalmente tendríamos nosotros, con la licenciatura en educación primaria intercultural bilingüe, verlo desde esa manera, en estos dos planteamientos, ¿sí? De alguna manera subyace, aunque no lo queramos, esta idea homogeneizante de todas las cosas, pero no de diversificación de las cosas, ¿no? El reconocimiento de la diversificación. Y por lo tanto, sí se convierte en una cuestión individualista, pero no colectiva en la formación docente, ¿no? En tanto nada más el equipo, y ahí yo creo que es una sugerencia para el equipo, ¿sí? Solamente vieron una sola tipología de la literatura recomendada. Hay mucha literatura en América Latina que habla precisamente sobre la cuestión de los agentes educativos, ¿sí? En los contextos culturales variados, ¿sí? Las competencias que deben de tener los docentes, por ejemplo, en esta situación de la educación intercultural.
Entonces, esas cuestiones se quedaron olvidadas en la generalidad. Por eso desde el 2003 se hablaba siempre de una educación intercultural para todos e intercultural bilingüe específicamente para otras, ¿no? Yo creo que esa es la parte que no discutieron ustedes como tal. Se entiende el enfoque, por eso decía yo al principio, la gran tarea, por ejemplo para Oaxaca y específicamente para Oaxaca y normal bilingüe, pues aquí vamos a tener que cambiar varias cosas. El nombre del curso va a permanecer, ahí no hay absolutamente ningún problema, las competencias también y muchas cosas van a cambiar, ¿no? En ese sentido está un poco abierto y quiero entender la flexibilidad para poderlo contextualizar. En ese sentido nada más. Como decía al principio, tratamos de hacer una propuesta con base en el descriptor que pudiera abarcar como todas las diferentes y diversas posiciones que se tienen con respecto a esta cuestión. Creo que ahí tendríamos que debatir mucho este asunto de la identidad nacionalista, porque no es el propósito de este curso, para empezar, de entrada. Lo que queremos es situar al sujeto, a la persona que elige ser profesor, en los lugares donde va a ser profesor, para que reconozca el tipo de responsabilidades profesionales que va a tener y encomienda profesional que va a tener para desenvolverse de la mejor manera. No nos metemos a trabajar si hay una identidad homogénea, porque no nos interesa, porque de entrada sabemos que no lo hay. Y esa discusión me parece que es como más retórica, porque ya sabemos que no lo hay. Por eso no la tocamos y no fue un punto central de discusión. En ese sentido, la visión que se tiene sobre este asunto, y por eso asumimos mucho cómo esta parte del reconocimiento del sujeto y de sí mismo con respecto a la práctica profesional, tendría que llevarnos primero a reconocer esta relación de sí mismo, o sea, quién soy yo y cómo me inserto a la escuela normal, con qué referentes, patrones culturales, valores, ideología, lengua, etcétera, ingreso a la escuela normal y cómo a partir de ahí me comienzo a responsabilizar de manera estructural del tipo de elección que hice, que es de ser profesor. Y ahí tú le puedes decir de Oaxaca, de la zona de los purépechas, de donde quieras. O sea, porque ese es el asunto, que el profesor entienda en esa constitución de sujeto qué implica ser maestro para los contextos en donde se está formando. Y por eso el asunto de la discusión nacional me parece que sale sobrando y está de más. No lo desconozco, por supuesto que uno tiene discutíamos acerca de este asunto de la identidad de los profesores, de hecho está como una de las categorías centrales, porque hay un gran debate si tenemos o no los docentes de educación básica siquiera una identidad homogénea. No lo hay, y eso nos queda claro. Hay procesos de identificación y de eso la teoría ha hecho un montón de cosas. Por eso pusimos en el centro lo que nos interesaba, y lo que nos interesaba es el sujeto y el reconocimiento de sí mismo con respecto a la elección que tuvo. Y la elección que tuvo es ingresar a la escuela normal. Y a partir de ahí que comenzar a conocer, que comenzar a analizar las implicaciones de haber asumido esta elección. Y esto te pone ya en contexto, te lleva a pensar por qué elegí la normal rural, por qué elegí la normal para preescolar, por qué elegí profesor de primaria, por qué elegí multicultural y bilingüe. Él tendrá que decidirlo y tendrá que analizar y tendrá que asumir a partir de ahí cuáles son este tipo de responsabilidades profesionales, éticas, culturales, educativas, que la elección que tomó lo van a conducir en su práctica y en su vida, en su práctica profesional y en su vida personal. Entonces, ahí me parece que, digo, sí quiero hacer esta precisión, porque de repente el otro me suena más como a retórica, es que no se considera, no, yo fui muy claro al inicio de decir, este tipo de descriptores lo que dan cabidas a este asunto. La particularidad con la cual nosotros podemos insertar el asunto de lo multicultural, lo bilingüe, ¿no? Tendrá que estar en las propias actividades cuando yo sitúe a mi estudiante en la escuela normal, cuando en el primer semestre le pregunte, ¿y tú por qué viniste aquí? ¿Por qué quieres ser maestro de educación bilingüe? ¿Por qué quieres ser profesora o profesor de educación bilingüe? ¿Y por qué en esta escuela y no en otra? No sé si me explico, o sea, el movimiento es al revés. Y en ese sentido, por eso hay una bibliografía que está sugerida y que, si bien recupera, insisto, las discusiones teóricas acerca de la identidad, la formación, etcétera, también recupera la parte de la investigación que nos resulta fundamental, porque la investigación lo que nos revela son diferentes escenarios y contextos particulares de cómo se ha ido rescatando y levantando evidencia por la vía de la investigación acerca de lo que implica ser profesor. Y la última es esta parte, digamos, de política educativa que
yo vuelvo a insistir, me parece que de repente nos peleamos con ella, pero sin mucho argumento. O sea, la bronca es que hay una serie de organismos internacionales y nacionales que están definiendo el destino de la educación básica en nuestro país, desde nuestras condiciones salariales, de jubilación, de prestaciones, y que a veces no las entendemos porque pensamos que es parte de la política. Yo digo que los profesores tienen que entender muy claro a qué se van a enfrentar y decidir a partir de ahí y asumir esa posición. A mí me parece que eso es ineludible, porque si no le seguimos dando vuelta al asunto. A mí me parece, en ese sentido, fue uno de los ejes que discutimos y que nos llevó, sí, a descartar algunas cosas, entre ellas esto de si vamos a hacer un curso sobre identidad docente. No, para nada, no nos interesa. Lo que queremos es ver cómo se constituye ese sujeto, si ahí en su biografía él logra entender y amarrar ciertos momentos de identificación con la profesión, en tanto porque le gustan los niños, porque es tradición familiar, porque desde que nació sentía el llamado a ser docente. Eso lo tendrá que señalar él, pero también tendrá que discutirlo, ¿no? O porque no había de otra, o porque es más fácil ser profesor, ¿sí o no? Porque razones hay muchas, por supuesto, y él tendrá que discutirlas, ¿no? Yo en 1997, cuando hice mi tesis de maestría, la tesis de maestría se llamaba Motivos expectativas de ingreso a la escuela normal. Y entonces fui a 3 escuelas normales a levantar encuestas y entrevistas. Y de los 117 estudiantes de primer grado de las licenciaturas en donde yo fui, solamente menos del 19%, o el 19%, era 18 y cacho, estaba realmente convencido de que había elegido la profesión porque realmente le gustaba la docencia como una práctica profesional y de vida. Los demás eran segunda, tercera opción porque les quedaba cerca, porque era mujer, porque era una manera fácil de encontrar trabajo. 20,000 explicaciones que nada tienen que ver con ser docente, pero que los colocan en la escuela normal y que de repente eso se convierte en un elemento importante porque uno a partir de ahí entiende qué tanto el chico se va a implicar o no con su profesión, qué tanto se va a comprometer con lo que está haciendo. Cuando no encontramos esos momentos de vinculación o de enlace, el estudiante puede pasar los 4 años y decir, pues yo nada más estoy aquí como de paso porque aquí va a haber lana cuando egrese, porque aquí me van a dar mi chamba segura. Si ese es el punto de enlace, pues está suave, pero que lo tenga claro y que lo analice y tenga claras las cuestiones. Y la otra, pues me parece que, y lo que yo encontraba en aquel entonces, era que de repente, al no discutir las responsabilidades de tipo estructural que obligan que subyacen a la profesión, es decir, casi pues es maestro y el maestro enseña, sí, pero tiene muchas responsabilidades de tipo estructural, porque se convierte en un tutor, un mentor, un acompañante que de igual da contenidos que lo hace moralmente en términos de consejo, ayuda, etcétera. Entonces las implicaciones éticas y pedagógicas de la profesión son un resto y tenemos que tenerlas claras. Por eso yo vuelvo a insistir y sí quiero dejarlo claro, o sea, no es que no se desconozca, no era una intención hacer un curso de identidad magisterial, es un curso que trata de situar al sujeto, que lo pone en contexto y que le permite preguntar y analizar qué implica ser profesor para esos lugares a donde se está formando, para esas instituciones que eligió, para esa condición de género que tiene. Y sobre esa base es, digamos, lo que nosotros pensamos que puede resultar fundamental para reentender, insisto, el tipo de compromisos y de implicaciones que el propio estudiante de manera consciente hará con la profesión. Por eso no lo incluimos. Eso digamos, te lo comento aquí, pues, porque no, sí apareció de repente como en esa idea de, trabajamos la identidad para ver que casi como una especie de decálogo de la identidad del profesor Nel. Porque entonces ahí sí homogenizamos. Bueno, ahí sí olvidamos toda la una diversidad. Cosa como muy importante y hemos discutido muchísimo acá es, nada más para nuestra reflexión, hay dos posiciones muy claras en lo de competencias, lo positivista y lo interpretativo. Cuando nos preocupamos en cuál es el texto y si va a llegar el curso y si estamos en el enfoque positivista, señores, discúlpenme. ¿Por qué? Porque el enfoque interpretativo, lo que hemos estado discutiendo es precisamente que yo estoy contextualizando, resignificando. Entonces yo cuando yo leí esta cosa, yo no he estado trabajando en este curso, nada más yo estoy leyendo y también es la primera vez que lo estoy leyendo con más detenimiento y dice, ofrecer al estudiante normalista los elementos teóricos, metodológicos, experienciales que permitan analizar las dimensiones y niveles que estructuran el trabajo docente
con la finalidad de acercarlo a lo que será su actividad profesional. Entonces, cuando yo leo esto y estoy en el enfoque interpretativo, pues yo ya me ubiqué en mi contexto específico. O sea, yo no voy a formar a un chavo en la normal para que se vaya a dar clases en la Sorbona. Ya me equivoqué de lugar. No voy a formar al chavo en la normal para que dé clases de biología en alguna secundaria, ¿no? O sea, el enfoque interpretativo, si lo vemos de esa rueda, me obliga a interpretar y resignificar las competencias y me obliga a resignificar y analizar con profundidad lo que se me está planteando. Si lo seguimos de manera prescriptiva, cerrada, jóvenes, estamos en el enfoque positivista. Y lo dijimos ayer, lo discutimos. El enfoque por competencias siempre está en el abismo, a un tris de caer en el positivismo, pero así caemos porque lo estamos asumiendo de manera prescriptiva, porque lo estamos asumiendo de manera cerrada y no estamos contextualizando. Entonces, el entorno enfoque es interpretativo y entonces si estamos de ese lado, tendríamos que reconceptualizar y resignificar lo que está haciendo. Aquí lo interesante es que estos procesos son construidos por múltiples actores en el sistema nacional. Por eso, las discusiones que tengamos acá, en la decisión que tomamos sobre la definición de las competencias para intercultural, va a tener que afectar a todas las licenciaturas, todas las escuelas normales que decidan implementar las licenciaturas de preescolar primaria. Entonces, por eso tenemos que tener como mucha claridad en este enfoque. El otro enfoque, si no nos gusta tomar nosotros, los que estamos acá, decisiones pensadas y racionalizadas, entendidas e interpretadas, haciendo de manera compleja, pues busquemos al especialista y que nos diga qué es lo que tenemos que plantear para todas las escuelas normales que tenemos acá. El enfoque interpretativo nos dice, resignifiquemos, demos sentido a esto que estamos planteando. Entonces es un enfoque que sí tendremos que construir y la idea de tener este trayecto intercultural nos obliga a reflexionar no solamente un contexto específico, me obliga a interpretar lo que yo estoy viviendo y entendiendo como nacional, porque somos muchos estados y muchas escuelas diversas, ¿no? Entonces, atención a ese punto porque lo vamos a estar discutiendo en mayor profundidad. Aquí el compañero que si es para la preescolar y la EPIP, ¿no? También es para la otra licenciatura primaria. Recuerden ustedes que tenemos varias líneas compartidas, ojo, entre primaria y preescolar. Este es un espacio que compartimos en las dos licenciaturas. Ojo, compartimos espacios con la licenciatura general y tenemos espacios compartidos con primaria intercultural, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces ahí también es la dificultad en términos de organizar de una manera más integral las distintas visiones que tenemos. No hay especificidades. ¿Por qué? Porque la realidad nos dice, yo no puedo mostrar a una educadora de cierta forma, de cierta manera, específicamente para este lodo. Nuestras educadoras están trabajando en múltiples lugares del sistema. Nuestros maestros de primaria están trabajando en múltiples lugares del sistema. Entonces, ¿cómo hacemos que esa formación sea más amplia, más profunda, más significativa para mejorar todo el sistema? No solamente una especie, todo el sistema. ¿Sí me explico? ¿Por qué? En el seguimiento de egresadas fue clarísimo. Muchos egresados están en otros lugares del sistema educativo. Entonces, tenemos que pensar más amplio nuestro proceso, ¿no? Salirnos de esta noción un poco rígida que teníamos en la concepción de lo educativo. Nosotros estamos tratando de definir estas competencias de una manera más específica para el trayecto. Entonces, yo sé que no vamos a llegar hasta acá, pero sí queríamos mostrar mucho la lógica, porque en algún momento diferentes equipos tenemos que ir trabajando de esta manera para ir aterrizando estos espacios curriculares de manera muy puntual. No solamente ¿qué tenemos como reto? Tener estas competencias específicas del trayecto intercultural y segundo, revisar las descripciones de los espacios curriculares que responden a esas competencias, que pueden ser las competencias genéricas o competencias profesionales o las competencias que estamos viendo para el trayecto intercultural, ¿sí? Entonces, bueno, yo le daría muchísimas gracias al doctor Mercado.